¿Qué hay que hacer para aprender una lengua extranjera? En este vídeo os doy 10 consejos fundamentales más 2 bonus. Quedaos conmigo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Manuela, soy italiana y os hablo desde París. Desafortunadamente se acabaron las vacaciones, ya estoy de vuelta. Estoy volviendo poco a poco a la normalidad, a la vida de todos los días, al trabajo, etc. Hoy he querido hacer este vídeo dando mis consejos para aprender una lengua extranjera porque me parece el momento ideal para subir un contenido como este. Obviamente septiembre es el momento de la vuelta al cole, en el sentido propio para los niños y también en un sentido más metafórico, ¿no? Es el momento del año en el que se empiezan nuevas actividades y también es el momento en el que se escogen las actividades que se pueden hacer más allá de la escuela, más allá del colegio, más allá del trabajo, ¿no? Y entonces he pensado que igual entre vosotros puede haber alguien que quiera aprender una lengua extranjera, que quiera ponerse a estudiar una lengua extranjera. Es algo obviamente que puede resultar muy útil y muy importante en la vida laboral, en la vida profesional, pero más allá de esto es algo que realmente puede aportaros mucho a nivel humano, a nivel personal, en fin, que es algo que enriquece un montón, así que realmente os animo a aprender una lengua extranjera. Y en este vídeo os doy justamente unos cuantos consejos para conseguirlo. Muy posiblemente si seguís el canal ya lo sabéis, pero bueno, yo soy italiana, llevo muchísimos años viviendo en París, llevo desde 2005 en París y esto es algo que nunca había contado, creo, aquí en el canal. Trabajo para una empresa española en la sede parisina de esta empresa y llevo muchísimos años haciendo esto, más de 10 años. Empecé pues en octubre de 2010, si no me equivoco, con lo cual voy a cumplir 12 años en esta empresa, con lo cual el español es realmente mi lengua principal de trabajo, incluso más que el francés, a pesar de que vivo aquí en París. A nivel de estudios, a nivel de carrera, yo hice una carrera en lenguas y literaturas extranjeras, estudiando el francés y el español, e incluso en todo lo que es mi trabajo de freelance, pues también uso muchísimo las lenguas extranjeras. De hecho, se trata de un trabajo basado en el uso de las lenguas extranjeras, puesto que se trata de un trabajo de intérprete, de traductora, de correctora de textos, con lo cual las lenguas extranjeras son realmente algo que me encanta, que me apasiona. Quiero decir dos cosas antes de empezar con los consejos. Primero, los consejos que os voy a dar son el resultado realmente de mi experiencia y de mi reflexión personal. Obviamente habrá más cosas, más métodos, más consejos que pueden ser igual de útiles, pero en este caso quiero realmente compartir con vosotros mi experiencia. Por otro lado, os voy a dar unos consejos como muy generales. Quiero decir, obviamente no es lo mismo si empezamos a estudiar una lengua extranjera porque sí, porque nos gusta, porque nos interesa o simplemente porque nos apetece tener un nivel que nos permita tener una conversación muy simple a la hora de ir de vacaciones a un país donde se habla esa lengua. Pues no es lo mismo esto que estudiar una lengua porque queremos ser intérpretes o traductores con esa lengua. En fin, en función de nuestro objetivo, pues la manera de estudiar la lengua y el método serán distintos y pueden ir desde aprendo con una clase por semana, aprendo como pueda, a me apunto a una escuela de intérpretes y traductores. En fin, obviamente nuestro objetivo hace que cambie el método que tengamos a la hora de estudiar una lengua. Dicho esto, empecemos. Primer consejo, estudiad. Ya me imagino que no es exactamente lo que querríais escuchar, pero voy a empezar por aquí. O sea, para aprender una lengua es necesario estudiarla. Y no solo es necesario, sino que os voy a explicar por qué el hecho de estudiarla os va a hacer la vida más fácil a la hora de practicar esta lengua, a la hora de hablarla. El hecho de estudiar una lengua os da obviamente una base, un marco, que son sólidos y que son fundamentales para construir luego todas las competencias lingüísticas. Aprender una lengua de manera muy aproximada, de manera muy improvisada, justo escuchando por aquí por allá, intentando imitar lo que se escucha, no me parece un buen método,
porque se os va a hacer mucho más complicado. El resultado obviamente no será tan bueno, porque si no estudiáis las normas, pues seguiréis toda la vida haciendo las mismas faltas. Hay que decir que obviamente una lengua es un sistema muy complejo de normas, de gramática, de sintaxis, de pronunciación, etc., ¿no? Y entonces, obviamente, hay que conocer estas normas para poder expresarse correctamente. Pero dicho esto, os voy a decir que yo os aconsejo estudiar para que os parezca más fácil, para que os parezca menos complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Si vosotros nunca estudiáis una norma de gramática, por ejemplo, y cada vez vais improvisando según lo que os parece haber escuchado, etc., esto significa que cada vez que tengáis que construir una frase, tendréis las mismas dudas, muy posiblemente haréis las mismas faltas y toda la vida esto os va a parecer súper complicado. Toda la vida estaréis diciendo, pero es imposible construir una frase en esta lengua, ¿no? En cambio, si usáis 10 minutos de vuestra vida para aprender una norma, pues a partir de ahí todo el resto de vuestra vida podréis ir aplicando esa norma de manera cada vez más natural y llegará un momento en el que ni vais a reflexionar, ni vais a pensar en la norma, la aplicaréis de forma completamente natural y espontánea. ¿Esto qué significa? Significa que una lengua que sí es un sistema complejo, hay que decirlo, os puede parecer como una niebla en la que es complicado ver, es complicado orientarse. En cambio, si vais estudiando las normas que rigen esa lengua, pues cada vez tendréis más luces para ir viendo dentro de esta niebla, para ir orientándoos dentro de esta niebla. Con esto que quiero decir que es mucho más útil invertir 10 minutos de vuestra vida para estudiar esta norma y 10 más para estudiar otra y así para todas las normas fundamentales, etcétera, para expresaros sin que os cueste tanto construir cada frase. Me explico, es cuestión de tener las herramientas para ir hablando una lengua y para que todo no os parezca más complicado de lo que es. Segundo consejo, escuchar. Escuchar la expresión oral. Esto puede significar escuchar tele, escuchar radio, escuchar podcast, escuchar vídeos de YouTube, en fin, hay 1000 posibilidades hoy en día y evidentemente la tecnología nos ayuda un montón para poder acceder a la expresión oral de la lengua que estamos estudiando y esto realmente es algo súper importante. Por un lado os decía, hay que estudiar para tener una base, para tener un marco sólido sobre el cual podemos construir, pero por otro, evidentemente, es súper importante acostumbrar el oído a escuchar una lengua, a entender esa lengua, porque evidentemente el hecho de escucharla nos permite desarrollar la capacidad de comprensión y también desarrollar nuestras capacidades de reproducir la pronunciación de esa lengua extranjera que estamos estudiando y esto es súper importante, con lo cual por un lado estudiar y por el otro escuchar son dos cosas que realmente tienen que desarrollarse paralelamente. Tercer consejo, no dejéis de lado ninguno de los aspectos que forman una lengua. Hay toda una parte que es la de la gramática, como os contaba antes, y esto es súper importante porque os permite construir sobre bases sólidas, pero hay también el oral, la pronunciación, y todo esto es súper importante. Hay la escritura y me parece súper importante desarrollar todas estas capacidades porque, por supuesto, saber usar una lengua significa saberla entender, saberla hablar y saberla escribir también. Os aconsejo desarrollar todas esas competencias de manera paralela porque además podéis crear sinergias entre ellas, o sea, el hecho de saber cómo se escriben las palabras nos permite pillarlas mejor si las escuchamos oralmente. Así que son realmente competencias que hay que desarrollar y que hay que desarrollar de manera paralela. Cuarto consejo, intentad ser constantes y tener método. Luego, ser constante puede ser algo distinto para cada uno según la disponibilidad de tiempo, según la organización de la vida de cada uno, por supuesto, pero esto es súper importante para ir construyendo poco a poco. Quinto consejo, buscad todas las oportunidades de conversación que podáis. Por ejemplo, existen centros culturales que hacen un trabajo muy bueno. Yo aquí en París durante años he frecuentado muchísimo el Instituto Cervantes, justamente para
para escuchar español. Además de proponer clases, los institutos culturales típicamente proponen un programa de actividades culturales con presentaciones de libros, proyecciones de pelis, debates, mesas redondas, en fin, toda una serie de cosas que pueden ser súper interesantes y súper útiles a la hora de aprender una lengua. Obviamente, si no vivís en una ciudad, si no vivís en un lugar donde hay un centro cultural, pues podéis buscar 1000 oportunidades a través de internet. Por eso os decía que la tecnología hoy en día nos ayuda un montón. Podéis buscar grupos de conversación, esto puede ser presencial o en línea, por ejemplo. Podéis buscar a alguien que quiera hacer horas de conversación y entonces podéis hacer un intercambio. En fin, que hay muchísimas posibilidades para entrenarse, para practicar una lengua, y esto es fundamental, obviamente. Así que os animo a buscar estas posibilidades. Sexto consejo, estoy segura de que os va a gustar: viajad. Obviamente el hecho de ir al país o a los países donde se habla la lengua que estáis estudiando es algo súper útil, justamente para practicar, para mejorar, además de ser súper interesante para entrar en contacto con la cultura vinculada con ese idioma que estamos estudiando, ¿no? Pues viajar puede ser viajar para un fin de semana, para las vacaciones. Por ejemplo, esta es una idea: si estáis estudiando una lengua, podéis programar vuestras próximas vacaciones en el país donde se habla esa lengua, o incluso, obviamente, puede significar pasar temporadas más largas de estudio o de trabajo en el extranjero. Y es algo que vale muchísimo la pena. Os animo a hacerlo, ya sea para vacaciones, ya sea para temporadas más largas y experiencias de vida en el extranjero. Es algo que es súper enriquecedor, es algo que nos cambia nuestra forma de ver las cosas, que nos permite ser mucho más abiertos. Séptimo consejo: no os cortéis, no seáis tímidos, que no os dé corte, que no os dé miedo hablar. Aprovechad cada oportunidad que tengáis de tener una conversación con alguien que habla ese idioma. Obviamente, lo sé, es muy natural cortarse, es muy natural tener miedo a equivocarse, a hacer faltas, a pronunciar mal las cosas, incluso a que alguien se pueda reír de nosotros, etc. Todo esto nos tiene que dar igual. La perfección no es de este mundo, así que no podemos ser perfectos a la hora de hablar una lengua extranjera. De hecho, tampoco podemos ser perfectos a la hora de hablar nuestra propia lengua. Hacer faltas, equivocarse es algo natural, es algo normal, es algo fisiológico. Que no os dé corte. Os va a dar mucha satisfacción el hecho de ver que podéis tener una conversación que puede ser muy simple, muy sencilla o cada vez más compleja según el nivel que tengáis. Consejo número 8. Esto es algo casi más técnico y que aplica ya a niveles más altos de aprendizaje, pero es súper importante. Hay que evitar, en la medida de lo posible y según vuestro nivel, traducir desde vuestra lengua. Lo ideal es empezar a pensar y expresarse directamente en la lengua extranjera que estáis practicando. Consejo número 9. Leed. Por supuesto, y más en este canal, obviamente, donde hablamos tanto de libros, un consejo es el de leer en la lengua extranjera. Obviamente es un consejo que puede ser muy útil porque la lectura os va a dar la posibilidad de aprender un montón, y sobre todo a nivel de vocabulario y a nivel de construcción de la frase, de expresiones idiomáticas, etc. Dicho esto, la lectura obviamente no es suficiente porque el dominio de una lengua se construye con la capacidad, por supuesto, de entender un texto escrito, pero el dominio de la lengua es también la capacidad de entender la expresión oral y la capacidad de expresarse oralmente, con lo cual lo de leer tiene que ser una de las tantas cosas que podemos hacer, pero tiene que ir con todo un trabajo sobre también la comprensión y la expresión oral. Consejo número 10. Esto va a parecer un poco banal y muy posiblemente lo es, pero realmente quiero aconsejaros estudiar una lengua que os guste, que os interese, que os llame la atención. Obviamente, si estáis estudiando una lengua por obligación profesional, pues nada, ahí uno tiene que intentar hacer lo que pueda, lo mejor que pueda y ya está. Pero si la idea es escoger una lengua porque nos apetece, pues obviamente ahí hay que hacerlo
con una lengua que realmente pues nos interesa, nos gusta, por una razón muy simple, o sea, se consiguen mejores resultados y con menos trabajo, con menos esfuerzo cuando hacemos algo que nos gusta. Ya sabéis todos que hacer algo que no nos gusta pues cuesta mucho. Ya ha llegado el momento de los 2 bonus, os los había prometido al principio del vídeo y obviamente os los merecéis, puesto que os habéis quedado conmigo hasta ahora escuchando todo lo que tenía que decir sobre el aprendizaje de lenguas y eran muchas cosas porque es algo, bueno, pues que me interesa muchísimo. Pues el primer bonus es este. Si tenéis hijos, os aconsejo realmente ayudarles para que puedan aprender una segunda lengua lo antes posible. Y cuando digo lo antes posible, quiero decir desde que nacen, básicamente. El segundo bonus es este: nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para estudiar una lengua extranjera. Nunca es demasiado pronto, lo acabamos de comentar con el bonus número 1, pero nunca es demasiado tarde tampoco. Así que da igual la edad que tengáis, si os apetece estudiar una lengua, si os interesa estudiar una lengua, pues hacedlo. Bueno, ya está, esto es todo para el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle me gusta y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, y dejadme vuestros comentarios aquí abajo. En este caso me encantaría saber qué lenguas habláis, qué lenguas estáis estudiando, qué es lo que os parece más difícil a la hora de estudiar una lengua, qué método usáis vosotros, vuestros consejos para los demás. Así que como siempre estaré encantada de leeros y de contestaros. Nosotros nos vemos muy pronto con el próximo vídeo. Un beso.